Tema 1. El Estado occidental. Sin Constitución no hay Estado, y si cambia esta, cambia el Estado. El modelo para justificar la división de gobernantes y gobernados se forja en el siglo XVIII los procesos revolucionarios burgueses. Hacen falta dos principios en los cuales se asienta toda Constitución. 1. Principio democrático. 2. Principio liberal. 1. La soberanía pertenece al pueblo por el principio democrático. 2. El principio liberal tiene dos patas. 1. La Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre de 1789 y 2. La división de poderes. Si falta cualquiera de ellos, no hay Estado constitucional. Ullmann explica corrientes ascendentes y descendentes del poder de la Edad Media. Tipos de democracia. Polibio va a escribir un libro en el que va a recuperar la clasificación que hizo Aristóteles sobre las formas de gobierno, quien establecía que había tres formas puras que eran la monarquía, la aristocracia y la democracia. Además, estas formas de gobierno pueden dejar de ser formas puras. Esto ocurre cuando la monarquía se convierte en lo que se denomina tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Este es el ciclo político o anacuklosis politeia. La democracia de la identidad o directa. En la polis ateniense, todos los ciudadanos atenienses tenían acceso para tomar las decisiones políticas. No había representación. Se colocaba a la asamblea en el ágora. En las revoluciones liberales, la soberanía da un vuelco. La democracia la tiene el pueblo. Democracia representativa o democracia indirecta, votamos representantes que votan las leyes. Desde las revoluciones burguesas solo existe el modelo representativo. Hay una corriente que apoya la democracia directa como Rousseau, que se apoya en el ideal ateniense. Hay una cuestión que apoya la democracia representativa. En Atenas, los habitantes con derecho a voto eran en torno a 2.000 de entre 330.000 habitantes. De tal manera que desde el punto de vista numérico y práctico este modelo no es posible. El Parlamento va a ser el órgano de representación nacional. Nota aparte. En Inglaterra hay que tenerlo en cuenta a pesar de que vaya a su aire porque son el referente de la democracia constitucional. En Inglaterra todo es evolutivo y se desarrolla. Los franceses distribuirán las ideas liberales inglesas en Europa mientras estaba la monarquía absoluta en el paroxismo. Montesquieu lo recogerá en su obra y será estudiado por los franceses. Hay una gran comunicación entre Estados Unidos y Francia. Rousseau: si alguien me representa, dejo de ser libre y soberano. El tercer estado. Los derechos fundamentales. Son derechos que pertenecen al hombre por su condición de tal. No se pueden erosionar. No pueden ser arrebatados. Es decir, ningún pacto político puede anular estos derechos. Primero va la declaración de estos derechos, como en Francia, y luego va la Constitución. Que sean derechos fundamentales no quiere decir que son absolutos. Este problema aparece cuando se colisionan los derechos fundamentales de dos personas. Junto con este nuevo Estado se va a perfeccionar como un movimiento que va a garantizar que la Constitución es norma suprema, es decir, ninguna ley puede anularla o modificarla, salvo que sea una ley constitucional y a esa ley que va en contra de la Constitución se le llame anticonstitucional. Para garantizar que la Constitución sea norma suprema, se va a crear el Tribunal Constitucional. Con tres principios. 1. Principio jerárquico. Una forma de rango superior que prevalece sobre una de rango inferior. 2. Principio temporal. Una norma posterior anula otra anterior. 3. Principio de especialidad. Una norma especial prevalece sobre una norma general. La Constitución no puede ser ni anulada ni modificada por ninguna otra ley, aunque sea posterior, salvo que sea una ley constitucional y a esa ley que va en contra de la Constitución se le llama anticonstitucional. El Estado constitucional, como hemos dicho, tiene dos patas, una democrática y otra liberal. Son inseparables, pues si solo hay una no hay equilibrio. Sin embargo, democracia y liberalismo comportan una antimonia, una oposición, ya que solo una no hay equilibrio. Sin embargo, democracia y liberalismo comportan una antinomia, una oposición, ya que solo democracia no conforma el Estado constitucional y solo liberalismo tampoco. Y es que, ¿a qué corresponden estos conceptos? La democracia, ¿quién tiene el poder? Liberalismo, ¿cómo se ejerce el poder?
Esta segunda pregunta, si hablamos de la democracia, tenemos dos vías de responderla. La representación política. La representación política que se impone en el siglo XVIII no tiene nada que ver con la representación civil o privada, mandato civil. El mandato político tiene otro carácter. Había representación civil. La política surge posteriormente en la época medieval, en las cortes medievales, donde se va a establecer, pero en el que los representantes, la plebe, dialogan ante el rey. Cartas de León de 1182. A las cortes iban los representantes de gremios o ciudades. Características del mandato privado, características del mandato político y por qué se pasa de uno a otro. Llega un momento en el que el monarca escucha a la corte. Surge la idea de que el monarca puede convocar cortes en las que consulte. La evolución va hacia el absolutismo del siglo XVIII. Convoca al Parlamento Largo Simón de Monforte, la segunda cámara, y convoca a los lores y a los comunes, ciudades universitarias y gremios. Estas ciudades tienen que elegir representantes, pero un tipo de mandato privado imperativo. Paso del mandato imperativo al mandato representativo. Carácter del mandato imperativo. Edad Media en Inglaterra. Los representantes solo representan a sus electores. 2. Hay una relación directa entre electores y representantes como consecuencia de lo primero. 3. Como solo representan a sus electores y como hay una relación directa entre ellos, el representante puede recibir instrucciones, por lo que éstas se ponen por escrito. Cahiers de Doléances. 4. Como consecuencia, si ese representante incumple las instrucciones, se puede derivar consecuencias jurídicas de todo orden, civil, administrativo o penal. Características del mandato representativo o libre. Triunfa en el siglo XVIII y perdura. No se puede suprimir. 1. El representante representa a todo el pueblo. Los electores eligen a un representante por su circunscripción y el representante representa a todos los electores de cualquier circunscripción. 2. La relación es indirecta, porque hay que preocuparse por todos. 3. No hay cuaderno de instrucciones. 4. No hay consecuencias jurídicas, solo que no se le vuelva a votar. Sin embargo, el político es el único mandato desde entonces y si nos lo cargamos, nos quedamos sin democracia, por lo que hay más razones que explican el paso del mandato imperativo al político o mandato libre. En concreto, hay 3 razones. Una de tipo histórico-práctico, 2 de tipo ideológico-político y 3 de tipo simbólico. 1. Razones de tipo histórico-práctico. Nos situamos en el Parlamento Largo, formado por 2 cámaras y el rey. Cámara de los lores y Cámara de los comunes. El rey tiene que negociar con las 2 cámaras. La mecánica siempre está el rey a un lado y la cámara enfrente. El rey no representa a nadie. Los lores tampoco, porque acceden a la cámara por ser hijos de. Están convocados, tienen acceso porque son. Los comunes representan a alguien. Se negocia, es necesaria flexibilidad. Y el rey puede negociar con los lores, pero el problema con los comunes es que lo tienen escrito en un cuaderno de instrucciones, por lo que hay una disfuncionalidad por la falta de flexibilidad. Cada vez tendrán más competencias en el cuaderno hasta que en el siglo XVIII se añade que puedan negociar cualquier cosa e intereses con sus electores, por lo que se cargan el libro de instrucciones. Los órganos colegiales necesitan ser convocados para que los acuerdos decididos por ellos sean válidos. El pueblo, como conjunto social, va a surgir tras las revoluciones liberales, por lo que no se puede denominar para aquella época. 2. Razones de tipo ideológico-político. Para explicarlas, debemos situarnos en el movimiento revolucionario del siglo XVIII. En Francia, en una famosa batalla en Valmy, el ejército francés no va a combatir al tradicional grito de ¡Viva el rey!, sino por primera vez al grito de ¡Viva la nación! ¿Y qué es la nación? En aquella época se recibe la oposición entre pueblo y nación.
de suerte que Rousseau hablaría de soberanía popular y Sieyès que va a defender la soberanía nacional. Rousseau defendía la soberanía directa. Rousseau entendía que el pueblo son los que están y además tienen derechos políticos. Sin embargo, Sieyès opina que Francia no es este momento, es un devenir histórico, por lo que Francia no solo está determinada por los vivos, sino que también por los que han sido y serán, por los que no es determinable, es abstracta, y al ser abstracta necesita ser representada. Por ello, vamos a ir al mecanismo que teníamos. Los representantes de cada municipio serán la voz de la nación. La relación entre el elector y el representante pasa a ser indirecta. Todo representante debe tener como fin lograr el bien de la nación. En otra parte, es como una sociedad anónima. 3. Razones de tipo simbólico. Consisten en la revolución liberal trae la división entre Estado y sociedad. Los burgueses dirán que el ámbito en el que las personas desarrollan su vida es la sociedad. El Estado es lo necesario, un mal menor necesario. El Estado va a ser la estructura que dicta las normas reales que tienen que cumplirse. Los representantes, en cuanto no tengan sanción, deben estar muy atentos a la opinión pública. Como dijo Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. El órgano encargado de trasladar la opinión del pueblo es el Parlamento, que es la voz de la sociedad. El Parlamento puede convertir esa opinión en ley, mientras que la opinión pública no. La revolución burguesa es tremendamente individualista. Se produce otro fenómeno. Se ponen en duda las verdaderas dogmáticas. Frente a esa verdad absoluta dogmática surge la verdad dialógica, social. La primacía se da a la sociedad. La sociedad es lo privado, lo público es el Estado. La verdad se alcanza dejando la libertad como un mercado social de las ideas. Dejar que las ideas fluyan para conseguir alcanzar la idea social. Con un mercado de las personas formadas, la opinión pública es el lugar del consenso. Es la verdad que ha alcanzado la sociedad discutiendo cuando la idea es pública, no privada. Porque sea opinión pública no se convierte en ley, debe pasar por el Parlamento, por lo que éste debe ser la institución central de la democracia. Donde la razón y la justicia convergen tenemos la ley. De acuerdo con este esquema, si el Parlamento es el primer órgano de la sociedad a la que representa, debe traducir lo que la sociedad quiere. La condición mínima para alcanzar la idea es la libertad. Si los representantes tienen que traducir la opinión de la sociedad y los electores deben tener libertad para elegirlos, los representantes deben ser también libres. Según el artículo 67.2 de la Constitución española, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Según el artículo 92 de la Constitución española, en su apartado 1 dice: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. En su apartado 2 dice: el referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En su apartado 3 dice: una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. El artículo 87 de la Constitución española dice: la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. 2. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la representación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. A veces se produce una disfunción como consecuencia de este mandato libre, que los representantes del pueblo soberanos se conviertan en los soberanos representantes del pueblo. Borgia, diputado italiano. Rousseau admitía cierta representación, pero imponía 2 requisitos:
tras darse cuenta de que el mandato directo no es posible. 1. Que no fuera un representante sino más de un comisionario, un comisionado del pueblo. 2. Para que el producto de esa asamblea sea una ley, hay que someterla al referéndum, participando de todo el pueblo para decidir a favor o en contra de esa ley. Con este esquema se estaba cargando la estructura de la representación. Para intentar paliar la distancia que se puede abrir entre gobernantes y gobernados o representantes y representados, se añaden al esquema de la democracia indirecta algunas instituciones propias de la democracia directa. El referéndum introduce el referéndum, una institución fundamentalmente democrática. La norma suprema es la Constitución y como institución regulada tendrá el alcance que le dé una Constitución. Cuando yo convoco un referéndum no lo estoy convocando como un cuerpo electoral, estoy convocando a la nación en su conjunto. Lo estoy convocando como soberano. Es una solicitud binaria, sí o no, en función de una pregunta. Artículos 1.1, 1.2 y 1.3. El artículo 1. La soberanía reside en el pueblo. 1. España se constituye de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La Constitución es la norma jurídica suprema en un Estado constitucional. El referéndum es una institución de la democracia directa. El alcance del referéndum debe estar regulado por la Constitución y será el pueblo soberano el que podrá cambiar la Constitución. La historia del referéndum va a tener un desarrollo peculiar en el que la izquierda no es partidaria del referéndum. Napoleón no se hacía alepar ningún partido, sino que se hacía emperador de los franceses y utilizaba el referéndum para legitimarse. La ventaja del referéndum es que es fácilmente manipulable. En la forma de formular la pregunta podemos obtener un resultado, por lo que Napoleón lo utilizará para legitimarse, alegando que era la voluntad del pueblo. Regulación en la Constitución. El referéndum está regulado en el artículo 92. El referéndum en España es convocado por el rey, pero debe ser convocado por el presidente, que necesita la autorización del Congreso de los Diputados. La tragedia del referéndum es que es meramente consultivo. Por ello, fracasa el referéndum. El temor y la dificultad de convocarlo han hecho que en España se convoquen pocos referéndums. La solución de la Constitución italiana habría sido la intermedia. Referéndum abrogativo o derogativo de la Constitución de 1947. El pueblo como tal no puede hacer una ley, pero al pueblo sí se le da la voz para derogarla. Junto con estas ideas, en España hay otra institución en la que se permite la participación del pueblo, la iniciativa legislativa popular, que se encuentra recogida en el artículo 87.3 y es que es un referéndum. Los ciudadanos no pueden participar directamente en la elaboración de las leyes. Las asambleas de las comunidades autónomas equivalen a los parlamentos de las comunidades autónomas. Nota. Sorprendentemente, nuestra Constitución sí alberga otros dos referendos relacionados con la reforma de la Constitución. Artículos 167, procedimiento sencillo, y 168, procedimiento agravado, que si son vinculantes, es decir, una vez que se convocan, tiene que ser obedecido por el poder político. La iniciativa legislativa. Cuando lo hace el gobierno se llama proyecto de ley, mientras que si la hace cualquier otro se llama proposición de ley. El artículo 87 hace referencia a una ley, la cual deberá acoger lo que diga la Constitución. Hay 4 límites respecto a las leyes que se pueden proponer. 1. No pueden ser leyes sobre materias que versan sobre a. Ley orgánica, artículo 81, las que desarrollan los derechos fundamentales. B. Leyes tributarias o de carácter internacional. C. Prerrogativa de gracia, eximir de cargos penales. 2. Hacen falta 500.000 firmas corroboradas. Un país solo puede fraccionarse porque llegue una fuerza exterior superior o porque hay una situación interna por la fuerza de tal manera que sea imposible mantener la unidad. Lo que suele suceder con la iniciativa popular es que yo presento una proposición que debe ser aprobada por los parlamentarios, por lo que la mayoría suelen ser desactivadas.